Seguramente van a llegar algunos otros colegas que por el transporte para esta torre pues tarda un poco el ascenso en el ascensor. Pero vamos a empezar con una presentación de quienes estamos aquí en la mesa. En especial quiero agradecer que tengamos con nosotros en esta mesa de taller de redacción de artículos para las revistas científicas. Y aquí aclaro, más que taller de redacción de artículos para revistas científicas, es como querer bailar en la casa del trompo, porque ustedes muy bien saben que cómo se hace un artículo, sino lo que queremos es enriquecer la visibilidad de la producción científica que realizamos. Y para ello hemos invitado a dos de nuestros especialistas en esa visibilización de la producción científica que hacemos y debemos seguir haciendo en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia en sus distintas comisiones y en sus distintas publicaciones. Para ello, bueno, en primer lugar quiero presentarles que nos va a acompañar en esta mesa y va a ser buena parte de la exposición, es el doctor Jaime Ríos Ortega, quien es nuestro director en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Es decir, es uno de los institutos de punta acerca de los aspectos del quehacer directamente con las publicaciones en nuestra universidad. Aquí a mi derecha está el doctor, al final de nuestra intervención le daremos a él la palabra. Y también nos acompaña el licenciado Ricardo Martínez, que es el jefe de publicaciones del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Ellos nos van a abordar una serie de aspectos técnicos, tanto de la necesidad de cómo debemos recibir la producción científica, como también hacer la difusión de esa misma investigación científica y sobre todo hoy en día en los parámetros que distintos índices internacionales nos están exigiendo, particularmente, bueno, a una serie de instituciones universitarias que ustedes saben que hoy en día los rankings mundiales se incrementan constantemente y las instituciones académicas forman parte de esos rankings en la medida en que se visibilizan la producción científica de las mismas. Entonces, esto es un elemento estratégico e importante a nuestro entender para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, dado que la visibilización de sus productos y de los medios donde visibiliza sus productos, pues tienen que estar a las alturas del siglo XXI. De hecho, se ha estado reunión de las comisiones de los editores de la revista el día de ayer y el día de hoy, y estuvieron ahí planteando los editores una serie de problemas que hay que resolver. De igual manera, esta sesión vamos a tratar de que sea de preguntas, ¿sí?, comentarios y observaciones a las exposiciones que haga el doctor Jaime Ríos y el licenciado Martínez en ese aspecto. Quisimos también aprovechar, darles ahí algunas publicaciones como Cuadernos Americanos y Archipiélago, para tener algunos ejemplos directamente de cómo manifestamos algunas de las necesidades que hoy nos exigen, ¿sí?, la visibilización de estas revistas, ¿no? Y también otra revista, Latinoamérica, no es que esté haciendo yo propaganda, sino y también la revista que vamos a tener del doctor Ríos, que es Investigación Bibliotecológica, que es otro de los aspectos que vamos aquí a destacar, ¿no? Por eso es que no vamos a hablar exactamente de cómo hacer un artículo, sino cómo vamos a visualizar. Bien, en ese aspecto quisiera que el licenciado Martínez, en primer momento, dé una breve introducción a las necesidades y a los retos que nos encontramos dentro de nuestras publicaciones, ¿sí?, para esa visibilidad. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Quiero iniciar esta breve charla con un enunciado que me parece central cuando se aborda este tipo de cuestiones, y que es el siguiente: la ciencia que no se ve no existe, ¿sí? El conocimiento que no se ve no existe. Entonces, es fundamental en ese sentido este aspecto que señala el doctor Adalberto Santana sobre la importancia de la visibilidad de
el conocimiento en general y en este caso en particular de las publicaciones periódicas. En lo que respecta al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, editamos 3 revistas. Cada una de estas revistas tiene propósitos diferentes. Una de ellas es la revista Archipiélago, que su propósito fundamental es la divulgación, ¿sí? Luego tenemos esta revista histórica, que es la revista de cuadernos americanos, y en la que me quiero centrar sobre todo es en la revista Latinoamérica, revista de estudios latinoamericanos, que sería la revista que en principio tendría una mayor conexión, una mayor articulación con lo que ustedes realizan, puesto que es una revista de corte académico, una revista de naturaleza científica y que tiene una serie debe de cumplirse una serie de requisitos para publicar en ella, por un lado, y por otro lado también nosotros exigimos que se cumplan una serie de condiciones, de normas, para que en principio se puedan aceptar los artículos, ¿sí? Entonces, la visibilidad del conocimiento, como decía anteriormente, es fundamental. Por ello, nosotros cuidamos en un principio muchísimo la recepción de los artículos. Algo que podría parecer muy elemental, muy obvio, que es la recepción de los artículos para que se puedan considerar para su publicación en la revista, no es algo sencillo. Entonces, aquí quiero yo señalar 3 aspectos que son fundamentales para la recepción de los artículos y en donde diferentes instancias juegan un papel fundamental. El primero de ellos es el dictamen editorial. Es decir, nosotros no procedemos a la selección del artículo si no cumple con un dictamen editorial. Después está el dictamen académico y finalmente el papel que juega el comité académico en esta revista que, repito el nombre, Latinoamérica, Revista de Estudios Latinoamericanos, que es una publicación periódica semestral que está en los principales índices nacionales e internacionales. Bien, entonces decía, el primer punto o el primer paso de este proceso es el dictamen editorial. Nosotros lo planteamos en los siguientes términos. Nosotros recibimos el original del artículo siempre y cuando cumpla con una serie de normas editoriales. Por supuesto que estas normas editoriales están enunciadas tanto en el impreso de la revista como en el electrónico de nuestro portal. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras no se cumplan estos criterios editoriales, por ejemplo, el número de extensión en cuanto a cuartilla se refiere, cómo se tiene que citar, las palabras clave que vengan en un idioma, en portugués, en español, en italiano, etcétera. Es decir, una serie de normas. Si no se cumplen, nosotros no recibimos el original, independientemente de la calidad académica, de la calidad científica del artículo. Dicho de otra manera, el primer filtro sería el dictamen editorial. Y dentro de los elementos fundamentales de este dictamen editorial está un aspecto central, y es el hecho de que el artículo sea inédito, ¿sí? Es decir, no tiene que haber sido publicado ni de manera impresa ni de manera electrónica. Nosotros en ese sentido hacemos un rastreo por la internet a través de fuentes en la medida de lo posible confiables para que el artículo verdaderamente sea inédito, ¿sí? Entonces, 2 requisitos fundamentales sería que se ajuste a los criterios editoriales que demanda o que exige la revista y por otro lado que sea un artículo inédito. Esa sería la primera, el primer filtro en donde el dictamen editorial juega un papel importante. Después vendría el dictamen académico. En este dictamen académico se involucra un órgano colegiado importante
que vendría a ser el comité académico. Este dictamen académico tiene como principal función evaluar la pertinencia temática, académica, científica del artículo. Es decir, en qué medida, en este caso hablando de Latinoamérica, Revista de Estudios Latinoamericanos, en qué medida este artículo responde a las líneas de investigación que propone, que plantea la revista, que valga decir, se señalan en la norma, en las normas para la entrega de los originales. ¿Sí? Es decir, nosotros tratamos de ser lo más claros en ese sentido, poner las reglas del juego muy claras para que los artículos que recibamos, ¿sí? Respondan tanto editorialmente como temáticamente a lo que va a editar la revista. Entonces, el comité académico, este órgano colegiado, va a jugar un papel muy importante porque ellos de manera colegiada van a deliberar y van a decir si es aceptado o no es aceptado el artículo. Si no es aceptado, que puede ser no aceptado porque no responde a las líneas de investigación de la revista, se le responde de manera inmediata al articulista y se le explica, se le da las razones por las cuales su artículo no puede ser incluido en la misma. Si el artículo es aceptado, ¿sí?, por parte del comité académico, se procede a una actividad que también es central dentro de este tipo de artículos que se pretenden publicar en una revista de estas características, y es el famoso arbitraje académico, ¿sí? Se procede al dictamen académico doble ciego, es decir, que tanto el articulista o el autor colaborador no saben quién los va a dictaminar y los dos dictaminadores no saben a quién están dictaminando, ¿sí? Se procede al arbitraje académico en donde hay 3 criterios, que es no aceptado, aceptado con cambios o aceptado con sugerencias, ¿sí? Nosotros, en la medida de lo posible, siempre intentamos darle una respuesta pertinente, una respuesta razonable a los articulistas en ese sentido, tanto si es aceptado con cambios como si de plano no es aceptado, ¿sí? Entonces, este es uno de los aspectos, digamos, pues podríamos decir neurálgicos de una revista científica, y es el proceso del arbitraje. No voy a entrar mucho en detalle en los diferentes momentos de este proceso, porque son varios puntos, pero sí en algo que quisiera señalar, y con lo que terminaría esta breve participación, ¿sí?, es que ya que es aceptado el artículo, independientemente si es aceptado con sugerencias o con cambios, se le regresa al articulista, tiene que hacer estos cambios, se revisa que hayan elaborado estos cambios o estas sugerencias, tanto con apoyo del comité académico y por supuesto con el apoyo de quien realizó la dictaminación académica, ¿sí? Ya después de eso se procede a la revisión, que no corrección, a la revisión de estilo del artículo. Y se trata de mantener una comunicación muy cercana con el articulista para que él, de manera satisfactoria, ¿sí?, compruebe, confirme, ¿sí?, que el artículo que se va a publicar en nuestra revista sea como él lo propuso, como él lo escribió y de acuerdo a los cambios que se realizó, ¿sí? Finalmente, ya que están los diferentes artículos que se incluyen en la revista, pues se procede a lo que vendría a ser, que es enviar la revista a los diferentes índices nacionales e internacionales donde se encuentra indizada nuestra revista, lo que va a traer consigo que haya una mayor visibilidad de lo que se está publicando y no se circunscriba exclusivamente en el ámbito de la consulta en el papel o en el impreso, ¿sí? Entonces, he intentado ser muy sintético,
He dejado algunas cosas de lado, pero me gustaría dejarle la palabra al doctor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Primero quiero agradecer la distinción que me hacen de poder participar con ustedes y ofrecerles algunos puntos de vista sobre una experiencia particular que nosotros tenemos como Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, dedicados a temas relacionados precisamente con información, con bibliotecas, en fin, con todo lo que compete al área de información y sociedad y el trabajo teórico-técnico que esto implica. Particularmente, yo he sido un estudioso de las revistas académicas desde hace muchos años. De hecho, mi primer tesis de grado tuvo que ver con la evaluación de revistas académicas y aprendí que es un mundo muy apasionante y seguramente muchos de ustedes están familiarizados de algún modo u otro con las preguntas, perdón, con la actividad de las revistas académicas. Y mi primera pregunta sería, ¿alguno de ustedes dirige alguna revista académica? Si es así, nomás que me alce la mano. O si han participado como árbitros sí, y todos evidentemente son autores, ¿no? O por lo menos sí. Ok, entonces sabemos de lo que estamos hablando, lo cual me da muchísimo gusto. Lo que quiero ofrecerles y comentar con ustedes es un conjunto de consideraciones que por favor les ruego las tomen como unas hipótesis de trabajo y nada más. Y sobre esa base tratar de orientar una racionalidad desde la cual yo considero que es factible comprender la naturaleza y la relevancia de la revista académica y del tipo de publicaciones que ustedes tienen. Y sobre esa base quizás hacer y culminar con algunas recomendaciones. Después entraremos a una sesión de preguntas y respuestas y estaremos encantados de contestar en la medida de nuestras posibilidades a ellas. La primera consideración que quiero decirles es la siguiente. La revista académica tiene siglos de existencia, no es algo novedoso, tiene siglos de existencia, pero la naturaleza de su sobrevivencia tiene que ver con el hecho de que el canal formal de comunicación de la ciencia es precisamente la revista académica. Por eso Internet y todas estas cosas no logra ser suficiente para sustituir a la revista académica. Hay que entender otro contexto de discusión ahí, pero lo fundamental es esto. El conocimiento, una vez que se produce, sobre todo el conocimiento original, se tiene que comunicar, pero se tiene que comunicar de modo formal. Y la revista es por excelencia, desde hace siglos, el canal formal estructurado para comunicar este conocimiento. Entonces ustedes van a ver que coexisten muchos medios, sí, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a la revista? Que la revista es el canal formal estructurado, pero que tiene el respaldo intelectual de la tradición cognoscitiva que la sustenta. Me explico. La disciplina tiene a sus autoridades reconocidísimas que siempre están como el soporte intelectual de aquello que se considera como conocimiento nuevo. La revista académica también recibe el adjetivo de ser el archivo de la ciencia. Y bueno, esta figura metafórica se refiere a que es el conocimiento que se considera válido, pero también que es el conocimiento que se considera certificado, digno de comunicarse porque se considera que es original y que es relevante, ¿no? Eso sería un punto importante. El segundo punto que tendríamos que decir acerca de las revistas académicas es que son un indicador de madurez de las disciplinas académicas que trabajan temáticas en común. Ustedes van a observar, si lo observamos desde el campo de la sociología de la cultura y de la ciencia, que normalmente las comunidades académicas, una vez que han logrado instituirse, el siguiente paso de su institucionalización es precisamente una revista académica. ¿Por qué? Pues porque se va a convertir en el medio de difundir y de dar a conocer este conocimiento original que ahora están traduciendo. Entonces, esto es también esencial. ¿Y por qué obliga tanto a ser tan cuidadosos con el cultivo de la revista académica? Porque es un indicador de la madurez de estas disciplinas académicas. La tercera cosa que yo quisiera decir es que las revistas académicas es lo más parecido que existe a una microinstitución dentro de una gran institución. Digamos que, si me permiten el símil, que nuestras disciplinas son instituciones, estrictamente hablando, y la revista académica en particular es una microinstitución.
¿Qué quiero decir cuando digo que es una microinstitución? Pues simplemente lo que quiero decir es que es una estructura habitada por seres humanos, obviamente, pero también por un conjunto de prácticas académicas perfectamente instituidas. Esto hace que la revista sea absolutamente compleja, esto hace que sea un profundo dolor de cabeza, esto hace que adquiera dimensiones y problemas y complejidades que a quienes les ha tocado dirigir revistas saben que es una cosa difícil de manejar por todas las variables que están ahí inmersas. Por supuesto que lo es, la propia naturaleza del trabajo que tiene es así. Y ahora quisiera pasar a explicar por qué es esto. A mí me gustaría que ustedes imaginaran que una revista, y por favor ayúdenme a construir mentalmente esta figura, veámoslo de esta manera. Pongamos en el centro de nuestro pensamiento como núcleo, vamos a pensar en un átomo, a esa figura me voy a referir. Pensemos que estamos en el núcleo de nuestro átomo, y en el núcleo de nuestro átomo está nuestro producto, que es el que nosotros damos a conocer a todo mundo, ya como producto terminado. Pero ahora ese núcleo, a mí me gustaría que por favor ustedes vamos a irle agregando órbitas para que tengamos una dimensión dinámica de lo complejo de las revistas académicas. Y entonces nosotros vamos a observar que el núcleo es coherente con las diversas órbitas que le circundan. ¿Y cuáles son estas órbitas? Y esto es fundamental comprenderlo. Hay una órbita que tiene que ver con los autores. Hay otra órbita que tiene que ver con los lectores. Hay otra órbita que tiene que ver con los servicios de información. Hay otra órbita que cubre con los mediadores culturales, que tienen que ver con las bibliotecas, que tienen que ver con la academia, que tiene que ver con todos estos elementos que hacen factible el acceso a las revistas. Y tiene también que ver con otro circuito que es absolutamente complejo, que tiene que ver con el de los árbitros, que ha hablado nuestro colega, y todavía hay otra órbita más, que es la órbita propiamente editorial de la revista. Entonces, cuando ustedes vean una revista que ven el producto final así, bueno, pues sí, parece un libro, pero el trabajo que implica es tremendamente más complejo por la naturaleza de los elementos que están ahí implicados. ¿Por qué? Porque cada circuito obedece a una racionalidad específica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para el autor que está interesado en publicar en una revista, su interés tiene que ver con que un artículo publicado afecta su trayectoria académica y afecta su estatus académico. El interés del lector es que le interesa estar trabajando con el conocimiento más importante y más relevante que se está desarrollando en un momento dado. Los servicios de información tienen un interés de difundir información de calidad para sus diferentes clientes, por decirlo de ese modo, o consumidores, o gente que esté interesada en esa información. El árbitro tiene un interés muy particular, porque el papel de los árbitros es esencial, porque son como estas aduanas que nos permiten decir, mira, este es conocimiento que vale la pena, y esto es conocimiento irredento, y que es conocimiento que es basura, punto. En disciplinas, por ejemplo, que tienen prácticas académicas de siglos, voy a darles un dato. Por ejemplo, se considera que el índice de rechazo de las revistas científicas puede ser de lo que se denomina eso de duras y de blandas, etcétera. Es una metáfora que a mí no me hace mucha gracia. Yo simplemente voy a hablar de ciencias de la vida, ciencias de la materia y ciencias de lo humano. Bueno, pues entonces se considera que a medida que se tiene un índice de rechazo más alto de los artículos que se envían, esta revista tiene mayor calidad. Uno diría, ¿y por qué tienen que ser tan amplios los índices de rechazo? ¿Por qué hay revistas que tienen una gran calidad y tienen menos índices de rechazo? Obedece a una cosa que también tiene que ver con la naturaleza de nuestras disciplinas, y son nuestras prácticas académicas. Los estudiantes que estudian biología, medicina, etcétera, asimilan con toda precisión una estructura de presentación y de comunicación científica que es la que van a manejar a lo largo de toda su vida. ¿Qué es lo que van a manejar? Entonces, hay prácticas académicas absolutamente estandarizadas, pero nosotros que nos dedicamos a las ciencias sociales vamos a encontrar que nuestras prácticas académicas difieren unas de otras,
Y el modo de comunicar la ciencia de los historiadores difiere al de los sociólogos en muchos sentidos, y difiere al de los economistas, y difiere al de nosotros los bibliotecólogos, y difiere al de los literatos, al de los filólogos, en fin. Tenemos prácticas académicas distintas, lo cual nos hace todavía reflexionar con mayor cuidado cuál es la mejor forma con la cual tenemos que estructurar este modo de comunicar la disciplina. Les pregunto a ustedes, ¿voy bien hasta aquí? ¿No voy rápido con la exposición? Bien, ok. Entonces, lo que me interesaría que vieran es cómo cada una de estas órbitas que circunda nuestro elemento central, que es la revista académica, persigue objetivos específicos. Pero todos estos elementos, como en política, tienen que estar perfectamente coordinados para que esta cadena químico-intelectual no se nos rompa. Si alguno de estos circuitos que están en torno de nuestro núcleo funciona mal, es un átomo que está mal construido y es un átomo que afecta a la cadena de comunicación científica. Perdónenme que siga esa figura, pero me parece que ayuda un poco a entender por qué es tan importante esto. Entonces, el mundo se nos vino a poner un poco más complejo, no porque el problema no existiera, se nos hizo un poco más complejo todavía en el ámbito y en el contexto de Internet, que nos ha dado nuevos dolores de cabeza. Nos referiremos a ellos con algún cuidado. Entonces, por lo pronto, lo que a mí me gustaría que les quedara la idea es que cuando pensamos en una revista académica, estamos pensando en un organismo vivo, que como todo organismo vivo puede envejecer y puede perder actualidad. Simplemente envejece e incluso puede morir, porque tienen esta circunstancia de ser organismos vivos. ¿Qué explica la sobrevivencia de las revistas? Bueno, explica gran parte de estos elementos. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de problemas que enfrentamos en todo este contexto particular del cual estamos hablando? Podríamos detenernos a hablar de cada uno de estos circuitos que he descrito, e incluso podríamos hacer un ejercicio muy interesante de ver en qué parte de nuestras revistas académicas se puede identificar cada uno de estos circuitos de los que estamos hablando. Pero, más que eso, porque eso, digamos, de algún modo particular, tendrán ustedes experiencia quizás con algunos más, quizás con algunos menos, pero es toda esa complejidad que envuelve y sobre la cual pudiéramos profundizar. El otro aspecto al que me quiero referir es que, bueno, pues estos átomos no se manejan solos. Estos átomos no pululan de modo autónomo y no se concatenan con nada. No, en lo absoluto. Las revistas académicas tienen que responder a normatividades que quizás a ustedes les sorprenda saber que por lo menos tienen 2 siglos de existencia. Las normas de las revistas académicas tienen por lo menos 2 siglos de existencia. El problema que hemos enfrentado es que, como no ha habido carreras específicas para ser, carreras profesionales me refiero, para ser editores de revistas científicas, se conocen más o menos las normas, pero se ven como estos trapos que de repente nos quedan muy ajustados y a veces nos gusten o no, hay que ponérselos y bueno, pues no siento que me vea bien, pero hay que hacerlo, en fin. Y puede uno ver verdaderas barbaridades en la forma en que se exponen y se presentan las publicaciones, pero ni modo. El asunto de las normas es que lo único que nos dice es una cosa muy sencilla y es lo siguiente. Mire, si a usted le interesa que su revista cumpla su objetivo, el asunto es muy sencillo. Respete las normas. Las revistas que no respetan normas simplemente se quedan fuera del juego. ¿Cómo se llama el juego que juegan las revistas académicas? Déjenme decirlo de esta manera. El juego que juegan las revistas académicas se llama transferencia de información. Si la revista no cumple con el cometido de la transferencia de información porque falla alguno de estos circuitos o de estas órbitas que circunda este átomo, se reventó toda la cadena de comunicación. Por eso es tan importante que se cuiden todos y cada uno de estos aspectos. Ahora, yo dije que es una microinstitución. Decir que sea una microinstitución no quiere decir que sea un microtrabajo. No. Una revista es un trabajo muy complejo que implica la coordinación de muchos agentes, de muchos factores, de muchas personas que tienen que especializarse, que tienen que profesionalizarse. Quien les venda la idea que hacerse cargo de una revista es así como que, ay, pues estás en tu sabático, estás con un tiempito, tú hazte cargo de la revista, hombre, al fin aquello es cosa fácil, o es su amigo,
o le están haciendo, o no es su amigo, perdón, o le están jugando una mala pasada, o los van a hacer ver su suerte un rato. Porque precisamente este carácter de la revista, como es la parte visible de la disciplina, seguramente todo, funciona como estas cosas en las que si todo funciona bien, nadie dice nada, pero si algo funciona mal, todo mundo protesta y todo mundo nos arma unos bailes de aquellos, ¿no? Entonces, son estructuras complejas, pero además digamos que tienen como este fado, este destino de que qué bueno que funcione bien, pero si algo funciona mal, inmediatamente está ahí puesto el dedo en la llaga. Ok, junto a esta gran complejidad que enfrentamos, ¿cuáles son las otras cosas de las que tendríamos que hablar y tendríamos que conocer? Yo creo que algo que ayuda mucho es precisamente entender con nuestros editores cuál es la racionalidad que subyace a las revistas en este ámbito de la comunicación científica y de la transferencia de información, como un punto esencial. Segundo, profundizar en el conocimiento de las normas con que están gobernados estos juegos, porque de otro modo, ahora, yo entiendo, el editor en jefe, el editor intelectual, el académico que le encargan la revista, no tiene que saberlo todo, no tiene por qué saberlo todo. Él es un referente intelectual, él ocupa un estatus cognoscitivo destacado dentro de nuestra comunidad, que por eso lo damos como respaldo. Siempre ustedes preguntan, ¿y quién dirige la revista? Ah, la dirige el doctor fulano, el doctor perengano, etc. Ay, qué maravilla, ¿no? Muy bien, tiene ese respaldo intelectual. Él tiene obligación de conocer este mundo especializado hasta esos detalles. Bueno, sí y no. Sí, porque tiene que saber en qué agua se mete, pero no porque son múltiples tareas en las cuales hay que profesionalizarse. Entonces, yo creo que el gran trabajo que enfrentamos muchas de estas revistas es poder emparejarnos en términos profesionales de conocer cuáles son las normas que rigen este mundo, porque insisto, las revistas no son átomos que pululan por sí solos, átomos que pululan por sí solas son como partículas contaminantes que no sabemos si hacen bien o hacen mal, pero a veces más bien acaban haciendo mal, no está encadenado a nada. Entonces, yo creo que es esencial conocer este trabajo de normas, se hacen talleres, se hacen cosas para ir dándole lógica y conocimiento a este trabajo, pero algo que me parece sustantivo y en lo que yo quisiera comentarles otros 2 minutos o 3, es que el mundo de Internet nos ha permitido inundarnos de basura de un modo terrible. Y el problema que enfrentan las revistas académicas actualmente es un problema muy sencillo, casi podríamos decirlo en términos de lenguaje bíblico. ¿Cómo separamos el trigo de la basura? En términos de Internet lo que tendríamos que decir, la revista académica es la información de calidad. Y lo que no tenga este respaldo de calidad y de herencias cognitivas verdaderamente serias y bien constituidas, lo demás es basura. El problema que enfrentamos, sobre todo en términos de creación de conocimiento original, en creación de docencia, de trabajo docente, es cómo separamos la basura del conocimiento de calidad. Tenemos que cuidar a las revistas, porque la revista precisamente es el referente de calidad en el mundo de basura que nos rodea con Internet. Ese es parte del problema. Segunda parte del problema, el corte y pegado. El corte y pegado, porque como la información está accesible, está disponible, ahorita tocaremos el tema, pues para todo el mundo lo más fácil es cortar y pegar. Y el crédito del autor, o sea, todo esto que han sido siempre las normas que han hecho posible las carreras académicas, pues simplemente se convierte en un desastre. Y si a eso le agregamos que la revista, que se considera pues como algo, digamos, secundario o como un ornamento de las disciplinas, pues a ver quién revisa que el artículo sea verdaderamente original, etcétera, pues no hay tiempo. Y entonces empiezan los fraudes, y entonces empiezan los plagios, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que finalmente afectan la seriedad de la institución o de la microinstitución que se llama revista académica. Entonces, tenemos que ser muy serios en el trabajo de poder revisar con todo cuidado la originalidad de los documentos, el asunto de las normas, porque insisto, no cuidar las normas es quedarse fuera de la jugada. Es como en un partido de fútbol. El que no la respeta o está cometiendo foul o no va a durar más de 5 minutos en la cancha. Simplemente no avanza. Entonces, cada vez ustedes van a ver que revistas como Nature, Science, etcétera,
Las revistas tienen un especial cuidado en tratar con los autores el tipo de materiales que están enviando. Y ahora hasta se dan el lujo de que si alguien dice que entregó el artículo en coautoría, le hablan al coautor y le dicen, oye, ¿sí es cierto que tú participaste en este trabajo? ¿Sí es cierto que viene con ustedes? ¿Por qué? Porque hay veces que a alguien simplemente se le hace fácil tomar el trabajo de otro, decir que participaron los dos, aunque él no haya hecho nada y lo manda primero y listo, ¿no? El asunto se ha sofisticado porque el asunto termina en demandas, porque el asunto termina en los jurídicos, porque el asunto obliga a trabajar con abogados. Entonces, estas dimensiones, lo único que nos lleva a considerar es algo que, insisto, no es nuevo, simplemente es un conocimiento de fondo y básico, y es respetemos las reglas. Respetemos las reglas. Hay que dar crédito de quien tomamos el conocimiento. Por supuesto, nuestra responsabilidad como revista es publicar bien, a tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto que ustedes saben, pero que si quieren profundizamos. Y cierro con esta otra parte. Supongamos que este átomo, que lo tenemos perfectamente funcionando, con sus órbitas girando, etcétera, y que forma parte de una cadena química que es muy seria y que nos permite dar vida a nuestra disciplina, etcétera, etcétera, por alguna razón queda ahí. ¿Hacia dónde tendríamos que llevarla? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Nada de lo que ustedes hagan en términos de revista académica, por más cuidada que esté, por más esfuerzo que ustedes tengan, etcétera, etcétera, va a tener sentido si esta revista no está en los pupitres, en el cubículo de los investigadores o en los textos que escriben los alumnos. Las disciplinas, parte de nuestro trabajo consiste en formar a la gente que nos va a relevar generacionalmente en términos de investigación y en términos de docencia. Pero resulta que nosotros generamos en ocasiones revistas de excelente calidad que solamente domésticamente se conocen. Eso no tiene sentido. El gran problema de las revistas, entre otros, es, primero, que compiten con muchas otras de excelente calidad. Pero aún esas otras tienen un gran problema enfrente, y es tu revista tiene que estar en el pupitre de los alumnos, no sé cómo le llamen en Latinoamérica, pero me refiero a la banca, donde se siente el alumno ahí a discutir con el profesor. La revista tiene que estar en la pantalla del investigador, si es que está electrónica, o tiene que estar en el cubículo a un lado, es decir, uso de la revista, porque eso nutre directamente la comunicación científica. Se los voy a decir como me dijo una vez a mí mi dentista. Me decía, mira, yo si no estoy en la boca del paciente, para mí es dinero perdido. Yo tengo que estar en la boca del paciente para estar ganando dinero, si no el asunto no funciona. Es lo mismo que yo les digo. Nosotros tenemos que estar, lo traigo aquí ahora, o tienen que estar en los iPads de los alumnos, o tienen que estar en la liga de su revista, tiene que estar en el teléfono del alumno, etcétera. El mundo actual se llama portabilidad, y eso nos da una ventaja enorme. Antes el problema es que se imprimían 500 ejemplares, que se quedaban en las bodegas, que nadie compraba y que veíamos a quién se las regalábamos, etcétera, etcétera. No, señores, el mundo ya cambió. Y entonces el reto que enfrentamos es, insisto, tenemos que hacer revistas de calidad para diferenciarlas de la basura que rodea Internet. Punto 1. Y punto 2, el gran reto es cómo hacemos para que esta revista esté con los alumnos, y eso lo que nos obliga es tener que hablar con las escuelas, tener que hablar con las academias y decir, señores, metan a las revistas en los programas de asignatura. Profesores, vean que esta revista es de calidad, porque si no todo el trabajo que hacen los árbitros, que hacen ustedes con fuentes originales, etcétera, etcétera, se nos queda en el limbo. Por lo tanto, creo que parte de nuestros retos y parte del trabajo que nosotros enfrentamos es, a la larga, se trata de la sobrevivencia de nuestra disciplina, porque este es un medio privilegiado para hacerlo. Y de modo particular es que para que esto tenga sentido, tenga vida de largo plazo, es que aquellos que nos van a sustituir generacionalmente tienen que estar familiarizados con ellos. Uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, pues desde que se están formando, tienen que estar trabajando con las revistas. Y el investigador tiene que conocerla para hacer uso de este conocimiento que denominamos original. Bueno, yo quisiera dejarla hasta aquí. Con mucho gusto pudiéramos pasar a una ronda de preguntas, si les parece. Gracias. Sí, agradecemos al licenciado Ricardo Martínez y al doctor Jaime Ríos, pues esta exposición que nos permitiría abrir un diálogo, ¿sí? Si ustedes lo consideran pertinente,
faltarían algunos temas. Fue muy sintética esta exposición, pero creo que con el diálogo nos va a permitir enriquecer este tema que estamos abordando de la visibilidad de nuestros productos científicos. Bien, creo que había un orden ahí de listas. Si no es así, pues vamos dando la palabra. Sí, por favor. Si le decimos el nombre a cada uno de ustedes para que nuestros expositores... Y si tuvieran un micrófono para que pudiéramos escuchar al doctor, ¿o no hay? Ahí en la cabina hay un micrófono, por favor. Sí, ahí viene ya el micrófono. Si quieren, van levantando la mano para yo ir... Sí, yo con mucho gusto las tengo aquí. Doctor, usted dígame, contesto. Por lo pronto, plantee la pregunta. Usted lleva la mano. Sí, doctor. Sí, yo agradezco las exposiciones que nos han ilustrado mucho y en función de la experiencia que tienen y de la especialización, particularmente en el caso suyo sobre la cuestión de ediciones. Pero creo que el sentido que tiene esto fundamentalmente, esta conversación, estas exposiciones, es el, digamos, traernos a nosotros en este medio que es académico un planteo que tenemos que hacer nuestro. Y cuando hablo que tenemos que hacer nuestro, digo que tenemos que hacer nuestro en nuestras revistas, porque no hacemos nada con exponer las necesidades, formas, vías, etcétera, etcétera, de calidad, ya sea para la revista de la investigación totalmente original, ya sea incluso para las revistas de difusión, porque no necesariamente una revista de difusión tiene que ser liviana, porque al revés, porque si va dirigida al gran público, tiene que tener a veces una mayor, digamos, responsabilidad que la que va a un grupo limitado de especialistas que la van a crucificar si el tema no corresponde, no va, o como es más viejo que la Internet, el método de tijera y engrudo, es decir, previo a que existiera la fotocopiadora incluso. Es decir, eso es viejo, pero nosotros tenemos que plantearnos, haciéndonos una autocrítica para nuestras revistas, es decir, para la revista del IPGH, porque traer a dos especialistas para que hablen aquí de esto y nos informen a nosotros, yo creo que tiene que ir mucho más allá, tiene que ir a plantearse esto en las revistas del IPGH. Por eso digo que planteaba una cuestión de fondo, porque si no, no tiene sentido que ellos estuvieran hablando aquí a representantes de los distintos países de América que conformamos el IPGH. Y en ese sentido, creo que hay dos cuestiones fundamentales. Uno, el planteamiento de llevar adelante, tanto en las revistas, en el caso de los trabajos de investigación, como en los trabajos que van más allá de las revistas, como publicaciones que se han hecho ahora generales para dar a conocer en América aspectos de cada uno de nuestros países, por ejemplo. Y entonces la búsqueda de la excelencia en esas cuestiones. Es decir, creo que estos planteos son esenciales para nuestras revistas y nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para su desarrollo. Y lo mismo que el problema que ha planteado muy bien el doctor Jaime Ríos con respecto a los trabajos que quedan arrumbados en las bodegas. Es decir, y eso va mucho para nosotros también, porque hay muchos libros publicados por nosotros con mucho esfuerzo de equipos, manejar equipos en distintos... Una de las bases de los trabajos de investigación
que se hacen en el IPGH es hacer trabajos con participación de diversos países. Eso lleva a crear grupos de investigación en diversos países, organizar esos grupos, organizar el trabajo, darle un sentido general. Y resulta que después ni siquiera a nuestros países llegan esos libros. Entonces, creo que son elementos esenciales para discutir acá y que hoy justamente el ámbito de Internet, en el cual estamos también nosotros como especialistas para sacar la paja del trigo, es un ámbito muy importante para para que no quede o en los sótanos o en un grupo reducido, la revista, la publicación o incluso el libro. Nada más, quería plantear esto porque si no es simplemente un ejercicio, digamos, intelectual, venir a escucharlos y después que en nuestra institución no rijan estas normas que se han planteado aquí. Bien, agradecemos, profesor Hernán, su comentario, más un antecedente antes. Aquí presento rápidamente una de nuestras revistas del Instituto de Antropología Americana, Historia de América y Cartografía dentro de las distintas entidades, de las comisiones, mejor dicho, que tiene el instituto y donde se publica. Voy a leer a continuación las preguntas y entonces para que nos den respuesta. Particularmente van centradas al doctor Ríos. Una de ellas nos dice Rinaldo Rojas, o pregunta, más allá del soporte tecnológico, ¿hay diferencias esenciales entre la revista física y la revista electrónica y en red? Esta es una primera pregunta. La otra de Julián Castro Rea, de la Universidad de Alberta en Canadá, ¿cómo trascender los círculos de comunicación y de distribución en diferentes idiomas para aumentar la visibilidad de un producto académico? ¿Es la traducción del mismo producto la única solución? Una tercera pregunta o señalamiento de Esteban Hernández nos dice, respecto él es de la revista Geofísica, dice, ¿qué opinión tiene sobre las revistas electrónicas que ofrecen una publicación en un tiempo muy corto? ¿Es una desventaja con respecto a las revistas impresas? Y finalmente la cuarta intervención y pregunta nos dicen, no la firman, ¿puede identificar dónde están las reglas editoriales que mencionó? Y viene la segunda pregunta, ¿son las mismas en todas las disciplinas? ¿Sí? Entonces, si hay duda, aquí tenemos las preguntas. Bien. Prácticamente la experiencia que tenemos por país, por disciplina, son prácticas editoriales diferenciadas. Difícilmente podríamos hacer un diagnóstico donde dijéramos, es que nuestras revistas latinoamericanas se encuentran en tal nivel, etcétera, porque nuestras revistas hacen muy bien unas cosas y a veces hacen muy mal otras. Entonces, creo que el suelo que nos permite avanzar de modo parejo, insisto, son la parte de la normatividad. Creo que nos vendría muy bien, a propósito, doctor, de lo que usted comentaba, nos vendría muy bien que, yo no sé cuándo vuelvan a tener su próxima reunión, pero yo con mucho gusto me sumo en calidad de instituto, de poder trabajar con ustedes dos cosas muy concretas. Primero, hacer un taller que sea una autoevaluación de nuestras revistas. ¿Nuestro trabajo en qué consistiría? Sería decirles, miren señores, yo les puedo mostrar a ustedes cuáles son las normas, las reglas del juego con las que se maneja uno internacionalmente. A lo mejor me gusta que haya árbitro o no en el fútbol, pero no puede haber fútbol sin árbitro. El asunto de las normas es esto, las normas funcionan como luces de semáforo. Nos dice cuándo hay que parar, nos dice cuál es preventivo, nos dice cuándo seguimos. O sea, imagínense un mundo sin semáforos, bueno, y aún así con semáforos, ya ven el desastre que puede ser algunas ciudades y capitales. Bueno, muy bien, yo con mucho gusto les ofrezco que si tienen ustedes una próxima reunión, podemos hacer un ejercicio de autoevaluación de nuestras revistas y eso nos permite tener una perspectiva personal de esta situación. Segundo, no solo hacer esta autoevaluación, sino que además también pudiéramos hacer una red de trabajo donde socialicemos las prácticas
exitosas, lo que se denomina hoy como buenas prácticas. Yo creo que este es un punto que puede ser muy interesante para efecto de poder sentir que uno avanza de modo concreto en mover y en circular esta información que con tanto trabajo y tanto esfuerzo, como bien señalaba usted, se hace, se concreta en una publicación que finalmente queda escondida por los rincones, ¿no? Entonces, creo que es una parte que está ahí. Perdón, me quisiera detener porque la doctora quería hacer una participación. Sí, se oye, se oye. ¿Se oye? Bueno, Sí. sí, yo lo que quería comentar, doctor, es que usted en ese sentido no tiene el panorama de lo que estamos haciendo en el IPGH, entonces se lo quería yo compartir. En efecto, lo que hicimos, pues hace ya un par de años, fue el diagnóstico de las revistas del IPGH. Y entonces, pues vimos que las revistas eran revistas que no tenían la calidad académica que sería de desearse, por lo tanto era difícil que los académicos quisieran publicar en ellas, puesto que esto no les daba ningún prestigio especial en sus propias universidades. Y por otra parte también había una mala distribución, y por todo esto es que se detonó todo un proceso por medio del cual se ha venido haciendo ya un seguimiento y se han estado reuniendo los editores de las revistas en reuniones mensuales por Skype para tratar de mejorar todo esto. ¿Cómo es como lo vamos a mejorar? Desde luego, con una dictaminación de los artículos, con un comité plural que sea elegido para cada revista, que haya además ya más revistas. La revista va a ser fundamentalmente electrónica para abatir los problemas de distribución, y que tenga pues una estructura en cuanto a que no sea un cajón desastre en donde entran pues todos los artículos o bien de los cuates o bien de los que mandaron algo, porque si no pues no se cumplía con las páginas para publicarlo, pero que no tiene la estructura que debían tener. Entonces nos encontramos en ese proceso de perfeccionamiento, de superación, y es por esto que pusimos en esta reunión una sesión dedicada al tema, pues para que pudiéramos ahondar y tomar unas otras ideas que nos puedan enriquecer en el proceso de transformación de las revistas. Sí. Agradezco mucho el comentario, y entonces sobre esa base me parece que es muy pertinente el conjunto de planteamientos adicionales que tenemos aquí. Por ejemplo, acerca de ventajas y desventajas sobre un tipo de publicación impresa y electrónica. La verdad es que nos abrió muchísimas posibilidades de llegar a todos lados. Y quizás a usted le sorprenda saber, nosotros hasta hace poco estábamos publicando únicamente en español nuestra revista. Antes, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, nuestra revista empezó como toda revista modesta. Este es nuestro primer número de hace ya algunos años. Evolucionamos a otro formato todavía impreso, que es este, y actualmente, solamente por materializarlo, nuestra revista es bilingüe, está en español y en inglés. Bueno, ok. Ustedes no tienen idea, siendo únicamente publicación en español y de una disciplina que pudiéramos considerar pequeña en relación con otras disciplinas, o sea, los bibliotecólogos, etcétera, pues son disciplinas numéricamente hablando mucho más pequeñas que lo que pueden ser los historiadores, los literatos, etcétera, ¿no? Los abogados, no se diga, o sea, verdaderamente continentes de profesionales. Y desde los lugares en que es posible descargar la revista, los lugares desde donde lo pueden visualizar, ha sido una sorpresa, pero verdaderamente increíble. Entonces yo lo que les digo es lo siguiente: el mundo de Internet nos abre unas posibilidades inmensas, inmensas, de que nuestro conocimiento original llegue a los lugares más recónditos. Porque en términos físicos esto es una locura pensarlo, tener que ir de aquí hasta Singapur o tener que ir de aquí hasta Sudáfrica, etcétera. Sí, pero una pantalla me permite bajar y tener el texto completo de frente, y entonces ese es otro punto importante. No basta solo con que la revista se pueda consultar.
La revista tiene que ser accesible en términos de que si alguien la quiere imprimir, yo pueda tener aquí el papel, pues porque nos gusta subrayar, porque nos gusta hacer alguna cosa, ¿no? Hasta quien simplemente trabaja en la pantalla y simplemente corta, copia, pega, da crédito, etcétera. Entonces, el mundo que nos da Internet es una cosa verdaderamente maravillosa. Antes el indicador de calidad de las revistas académicas era en cuántas bibliotecas la tienen. Ahora el mundo se mide distinto. Ahora el mundo es cuántas descargas han hecho desde cuántos servidores del mundo. El mundo es distinto. Se los juro, esto ha cambiado de un modo absolutamente radical. Lo cual nos lleva a otro punto importante. Me parece que el mundo de las ciencias sociales, por la naturaleza del tipo de problemas que trata, digámoslo así, el modo idocrático, el modo particular de sus problemas, pareciera que no tienen relevancia para otras disciplinas que están orientadas hacia la construcción de un trabajo científico de peso y de carácter universal. Pero también es sorprendente observar cómo la idea de trabajar métodos comparados, métodos cualitativos, etcétera, ha llamado muchísimo la atención en tratar de comprender cuáles son las experiencias particulares de los países, las experiencias locales y, si ustedes quieren, hasta domésticas, que se documentan y que con rigor se exponen en artículo de investigación. Esto y el nuevo latín del mundo, ustedes lo saben, es el inglés. Entonces, a lo mejor yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque al menos los abstracts se traduzcan al inglés y se den a conocer. Y ya sobre esa base, bueno, alguien que tenga más interés, pues ya pedirá el artículo. Y pues si no está traducido, bueno, tendrá que ver lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo observo un artículo en inglés, me gusta, me llama la atención y bueno, pues es problema mío entenderlo más o no el inglés, o pido que alguien me lo traduzca, etcétera. Pero lo que les puedo decir es que precisamente por el desarrollo de la construcción del conocimiento científico actualmente en el mundo, hay mucho interés en lo que localmente se está haciendo, que es muchas veces de lo que se acusa al conocimiento de las disciplinas de las ciencias sociales, que es un conocimiento más bien doméstico, más bien particular, pero lo que sucede es que el conocimiento de las experiencias particulares nos da muchísimo que hacer en términos de proyectos epistemológicos, de trabajos y de investigación. Entonces, yo sí creo que es necesario, en términos de comunicación científica, que se haga un esfuerzo porque al menos los abstracts tengan que estar en el idioma inglés. Eso por lo menos da una idea a las comunidades mundiales del tipo de trabajo que se está haciendo. Ahora, hacer una revista, fundar una revista es un compromiso a largo plazo, porque insisto, es hacer una microinstitución donde lo que uno trata es de garantizar la sobrevivencia de esta revista, pero a lo mejor la disciplina sobrevive, pero la revista no. ¿Esto habla bien o mal de la disciplina? Pues según. Lo que sí es cierto y es un hecho es que podemos, si nos ponemos muy duros en términos intelectuales, podemos decir que sí podemos observar que hay una correspondencia absolutamente probada entre revistas absolutamente sólidas en términos académicos con respecto a la longevidad de las tradiciones de investigación. Entonces, una revista, se están creando disciplinas, multidisciplinas, etcétera, etcétera. Inmediatamente buscan su expresión en una revista académica. Busquemos que estas revistas aseguren su longevidad con prácticas académicas instituidas perfectamente serias, porque entonces es un circuito que se retroalimenta. Los investigadores que les interesan esas temáticas mandan a la revista. La revista es el exponente de la disciplina que estamos trabajando y son estos vasos comunicantes que se van dando. Entonces, si ustedes me dicen, ¿puede existir una disciplina académica sin una revista académica? No. ¿Por qué? Porque es, insisto, su indicador de madurez intelectual y es un medio de comunicación formal por excelencia. Entonces, hay que cuidarla así al máximo. Una revista no puede ser como un esfuerzo de adolescente, que hoy piensan una cosa, mañana quieren ser otra, pasado mañana quieren ser otra. Bueno, está bien, el adolescente está buscando su identidad, se vale, pero una comunidad seria sí tiene que fijarse un compromiso intelectual muy serio, donde, como decimos en México, avienta toda la carne al asador para que se pueda hacer así. Antes, por ejemplo, déjenme comentarles, en la experiencia que yo tengo dentro de esta universidad, se daba el caso de entidades académicas que tenían 3 o 4 revistas académicas y todas podían ser verdaderamente problemáticas. ¿A cuál más?
con distintos problemas, o en los arbitrajes, o en la edición, en esto, en aquello, etcétera, dispersas, y todo hacían, menos dar una imagen seria de la entidad académica y de su disciplina. La recomendación puede ser fácil en ocasiones. Estoy aventurando un escenario hipotético, ignoro todo lo que corresponde a estos contextos. Y uno decía, oye, a ver, ¿por qué no en lugar de dispersar estos recursos económicos, recursos humanos, etcétera, etcétera, los concentras? Y en lugar de tener 4 revistas, tienes una, pero una verdaderamente sólida, seria, etcétera. Insisto, lo único que empareja el suelo de todas las revistas académicas es que respeten las normas de la transferencia de información mundial. Y eso se llama normas. Y estas normas están en prácticamente muchísimas partes, y a mí me dan oportunidad a través del doctor Santana. Yo les puedo enviar dónde están estas normas, ¿no? En realidad son de todos conocidas, más o menos profundamente, pero en realidad no cambian mucho. Son versiones más o menos actualizadas, algunas cosas cambian, otras no, pero vamos, el asunto de la normatividad no es un asunto complejo. Lo que ha resultado complejo ha sido que los equipos editoriales se apropien de las normas. Eso es lo que ha resultado complejo. Yo les doy un caso que era maravilloso. Vean esta revista, que es la de nosotros. Yo había estudiado, yo recién me había titulado con la evaluación de revistas académicas, etc., y estaba yo al día con las normas y todo este tipo de cosas. Y curiosamente descubro que Casa del Herrero, Asadón de Palo, no sé cómo se dice en otros lados, ¿no? Nuestra revista tenía profundas carencias de normatividad, y yo decía, no puede ser. Nos dedicamos al estudio de las normas, etcétera. Claro, yo llegué con el grito en el cielo, y esto también se los comento porque no crean que, vamos, esto es la casa del jabonero, ¿no? Y que no que resbale en algún punto. Pues sí, pero tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ¿cuál era el punto? El asunto era que, a partir de la condición en que está nuestra revista, porque es una experiencia particular, insisto, la tenemos que llevar a modelos que sean estándar en el mundo científico. Yo no veo por qué nosotros no podamos hacer una revista que pueda competir tranquilamente en términos de normas con una revista del MIT, por ejemplo, o de alguna otra escuela de historia, de Francia, o de donde ustedes quieran. Hay todos los elementos, hay los recursos intelectuales, hay la tradición académica de la publicación, se puede hacer perfectamente. De repente el problema era con los editores, que cuidaban mucho la estética, permítanme que sea tan doméstico en esta referencia. La estética de nuestra revista siempre ha tenido un sabor como muy clásico, como muy renacentista, como muy así. Y yo le decía, yo no tengo problema con eso. Es más, es una maravilla, es un encanto. Y hay gente que nos reclama porque la revista prácticamente ya nada más está en línea y ya no la tiene físicamente porque le gustaban mucho las portadas. Bueno, me decía, pero es que si yo pongo esto, entonces la imagen, etcétera. Yo decía, bueno, entonces el reto es, tu reto es que estéticamente esto sea una cosa muy hermosa, ¿no? Perfecto. Ahora, a esta parte estética, yo lo único que te pido es, intégrale las normas con las cuales esta revista va a entrar a jugar en los circuitos de información. Porque el problema es que una revista no es solo un esfuerzo de información, es un jugador en un juego que se llama circuitos de información, y para eso tienen que llegar bien entrenados, y tienen que llegar bien comidos, y tienen que llegar con un uniforme bien puesto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que vale mucho la pena que, independientemente desde el punto de desarrollo de estándares internacionales en que se encuentre su revista, independientemente de cuál estén, es posible mejorarlas y es posible hacerlas de una excelente calidad que pueda competir con cualquier otra. Otras nos llevarán ventajas, hombre, pues porque tienen más de 150 años haciendo historia, porque tienen más de 100 años haciendo especialización en estudios de cierta naturaleza. Pero eso no quita que nuestra comunidad, aunque sea joven, pueda presentarse con un producto digno en términos de disciplinas que trabajan conjuntamente, ¿no? Entonces, al final mi mensaje es una cosa muy optimista y muy concreta. 1. Pensemos en una revista como una microinstitución que tiene que trabajar a largo plazo. 2. Necesita recursos humanos. Necesita recursos económicos bien invertidos, lo cual obliga a pensar que la gente que trabaja en estos equipos tiene que profesionalizarse. No es un asunto de llegar y es un cursito de capacitación, 15 horas, y vámonos, y al otro día estamos jugando en las grandes ligas. No. Como todo trabajo serio, hay que profesionalizarse. Y entonces mi mensaje es muy concreto y muy sencillo. Señores, trabajamos, quienes están metidos en esto, están en una cancha que se llama
circuitos de transferencia de información. Y a estos circuitos de transferencia de información hay que llegar bien preparados. La buena noticia es que es factible hacer esta preparación y que es factible hacerlo bien y que es muy reconfortante que esto nos permita darle la visibilidad mundial, nacional, panamericano, latinoamericano, iberoamericano, que es el carácter de lo que nos congrega. Porque finalmente, insisto, esto es lo que tiene que estar en las bancas de nuestros alumnos y tiene que estar en el cubículo del investigador. Porque a partir de ahí se renueva el conocimiento o se crea nuevo conocimiento. Entonces, yo creo que por eso es tan esencial y yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan ahora de poder comentar un tema de esta naturaleza. Antes de acabar, yo quisiera hacer una pregunta que creo que nos va a interesar mucho. La revista del instituto está en diversos índices, le voy a decir cuáles de ellos: LISA, ISA, Clase, el CONACYT, Infovila, Scopus, Lista, Latindex y Cielo. Y quisiera que nos dijera el procedimiento, cómo llevó a uno de estos, particularmente Latindex y Cielo. Bueno, las revistas actualmente toman algo en consideración y es que las publicaciones tienen que ser arbitradas necesariamente. Las revistas no tienen que ser endogámicas. Endogámica significa que el director de la institución es el mismo que dice quién entra, quién sale, quién sí, quién no. No. Y la revista se tiene que manejar como un organismo autónomo intelectualmente, porque si no, no tiene capacidad justa de decir qué conocimiento entra o no entra. Es que hubo épocas en que al final las revistas, pues era la publicación de los cuates, ¿no? Y bueno, eso es lo más endogámico que puede haber. Entonces, ¿qué califican actualmente estos organismos? Califican que las revistas no sean endogámicas, que tengan arbitrajes muy serios, muy rigurosos, y tercero, que salgan a tiempo. Que salgan a tiempo. ¿Por qué? Porque la lógica de los sistemas de información, no hable de eso, ojalá en otro momento tengamos oportunidad de hacerlo, porque los sistemas de información, que es uno de las órbitas de las cuales yo les hablaba al principio, están atentas a su revista de que si ustedes dicen que se publican mensualmente, esperan que mensualmente llegue. Si es semestral, están esperando que semestralmente llegue. Pero si resulta que hoy sale y que pasado mañana no, etcétera, la irregularidad es un cáncer en las revistas. Eso las mata, porque entonces nadie se las toma en serio. Entonces, bueno, pues ya nadie le interesa publicar anuarios, ¿no? El organismo de ciencia y tecnología de nuestro país por lo menos les pide que sea 2 veces al año. ¿Ok? Pero que sea de veras 2 veces al año. Entonces, ese es un punto muy serio. Entonces, que la publicación sea periódica, que salga cuando dicen que tiene que salir, la calidad de los arbitrajes, que no sean endogámicas, me parece que son aspectos por lo menos sustantivos para que trabajen. Por supuesto, los abstracts, las palabras en inglés, etcétera, pues estas cosas de cajón que ustedes conocen, ¿no? Pero yo en principio me centraría en esos 3 elementos. Pues creo que le agradecemos mucho al doctor Jaime Ríos. Creo que con esto concluimos la sesión para irnos a almorzar, porque varios estarán muertos de hambre con esta costumbre mexicana. Muchas gracias, doctor Jaime Ríos y licenciado Ricardo Martínez.